Señor nos bendiga. Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio según escribió Juan, capítulo 14, continuando con nuestra serie. Juan capítulo 14. Lo vamos a ver desde el versículo 15 al 24. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que muere con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hasta ahí la palabra de Dios. Puede tomar su asiento. Para entrar en contexto, vuelvo a repetir, Jesucristo a partir del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, vamos a ver, antes de que Él vaya a la cruz, está preparando a sus discípulos porque Él los tiene que dejar. Entonces los está preparando y los está consolando y fortaleciendo con la misma palabra de Dios. Él les ha dicho que su corazón no esté turbado, que crean si creen en Dios, que crean en Él también, que crean en sus obras, que Él se iba a la casa de su Padre, los dejaría por un tiempo, pero iba a preparar moradas eternas en el cielo y vendría a buscarlos. Ellos están pensando en que no van a ver más a Cristo, pero Cristo los está animando para decir: me voy por un poco de tiempo. Y después les ha dicho que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. También les ha dicho que el que ha visto a Cristo ha visto a Dios. Entonces no había por qué temer. También les ha dejado el consuelo de que todo lo que ellos pidan en el nombre de Cristo, Dios les respondería para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo. Entonces Él está fortaleciendo y consolando a la misma vez a este grupo de discípulos que ellos creen que van a quedar solos. Y en esta mañana Jesucristo les va a decir a nosotros, pero se lo dijo a sus discípulos y lo ha dicho a todos aquellos que creen en Él, que Él no los dejaría huérfanos. ¿Sí? Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, dice Cristo. Y en esta mañana, en esta fracción, vamos a ver esto. Jesucristo nos ha dicho que no dejaría huérfanos a aquellos que creen en Él. Algunos pensaron que como Cristo murió, ¿sí?, el día de la resurrección de Cristo, decían: ahora Cristo ha muerto. Pensábamos que Él era el que Él iba a librar a Israel de la opresión romana. Eso es lo que esperaban ellos. Entonces ellos dijeron: pero ahora ha muerto, lo mataron. Y su esperanza se había ido. Pero Jesucristo resucitó. Y ahora a sus discípulos los está preparando para eso, y Él les va a decir: yo no los voy a dejar huérfanos, ¿sí? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora, tenemos que entender esto, y para entrar en contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana también, hay muchas personas, ¿sí?, a nivel mundial que dicen que aman a Dios o aman a Jesús. ¿Y por qué hago esta distinción de amar a Dios o amar a Jesús? Porque hay muchos que dicen que aman a Jesús, pero no aman a Dios, porque dicen que solo Jesús es Dios y niegan la Trinidad. Y por eso aclaro de creer en Dios o creer en Jesús. Hay algunos que afirman creer en Dios y rechazan a Jesús. Entonces,
Pero hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, creo en Jesús, soy un hijo de Dios y Dios es mi Padre. Hay muchos que dicen esto. Ahora, ¿cómo nosotros como iglesia, como personas, podemos confirmar que esas palabras son verdad? ¿Cómo nosotros podemos saber que alguien es hijo de Dios? Solamente porque la persona dice, soy un hijo de Dios, tenemos que creerle. Solamente porque alguien dice, yo voy a ir al cielo porque soy bueno, ¿esa persona va a ir al cielo? ¿De qué manera nosotros podemos confirmar o comprobar que esa declaración, esa profesión de fe es verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos saber si alguien es cristiano o no? Bueno, la única manera posible de confirmar si alguien es un cristiano o no, si alguien es un hijo de Dios o no, si alguien que dice que cree en Jesús y que cree en Dios es verdad, la única manera de comprobarlo es a través de la palabra de Dios, que es la única verdad que tenemos. Entonces, ahora vamos a entrar directamente a lo que es el sermón de esta mañana. Esa era la introducción para que pensemos esto, porque hay muchos que andan diciendo por ahí, yo soy un hijo de Dios, o gracias a mi Padre Dios, yo he podido entrar este año con bendiciones y demás, pero este tipo de personas no se congregan, no leen la Biblia, no hay frutos, no hay características de alguien que conoce a Dios, pero la persona con su boca lo profesa. Es una contradicción. Jesús en el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también vamos a leer el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces vamos a ver como primer punto los que aman a Jesús. ¿Quiénes son los que aman a Jesús? Bueno, Jesús nos ha dejado su santa palabra, sus enseñanzas en la Biblia, para que todos aquellos que crean en Cristo y son salvos, puedan guiarse por estas santas palabras escritas. En la misma palabra de Dios nosotros encontramos que es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículo 19 de su segunda carta. Hay otro texto en Hebreos que afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice la misma palabra de ella misma. Y también la palabra de Dios dice que la vida eterna se trata de conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, en Juan capítulo 17, versículo 3. Entonces la palabra de Dios es la única verdad que tenemos y la palabra de Dios dice que si amamos a Jesús debemos guardar sus mandamientos. Entonces, de esta manera uno va a identificar quiénes aman a Jesús. Si yo amo a Jesús, la hermosa exposición del Salmo 18 que hacía nuestro hermano. ¿Sí? ¿Quiénes pueden amar a Jesús? Aquellos que han sido amados por Dios, obviamente. Pero la manera de comprobar que alguien verdaderamente ama a Jesús es que esta persona guarda los mandamientos, o sea, está aferrado a la palabra de Dios. Dice la Confesión de Londres de 1689, en su capítulo 1, lo siguiente: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y después, para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia,
contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Eso es lo que dice la confesión del hombre. Ahora, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué característica tienen aquellos que aman a Jesús? Por eso decía hoy, debemos creer en una persona que dice: yo sí amo a Jesús, o Dios es mi Padre, yo soy un hijo de Dios, y habla con un vocabulario evangélico y te dice bendiciones, o Dios te bendiga. ¿Sí? Simplemente debemos creerle porque dice esto. No, debemos probarlo a través de la palabra de Dios, si eso es verdad o no. ¿Cuáles son las características de los que aman a Jesús? Bueno, primero y principal, que atesoran su palabra. La palabra de Dios es su tesoro. ¿Por qué? Porque aman a Jesús. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la característica número uno. En segundo lugar, obedecen sus mandamientos. ¿Por qué? Porque aman a Jesús. Sería una contradicción decir que amo, pero a la vez me rebelo y no obedezco. La palabra de Dios será su prioridad. La palabra de Dios debe ser la prioridad y la autoridad de su vida. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios se encuentra la voluntad de Dios para su vida y los mandatos que Dios nos ha dado para que obedezcamos. El amor y la obediencia son inseparables. El amor y la obediencia son inseparables. El que ama a Jesús ama a Dios y será amado por Dios el Padre y Dios el Hijo. Aquel que ama a Jesús también amará a sus hermanos, porque ama a Dios. Y si hablamos de hermanos, estamos hablando que esa persona pertenece a una iglesia local o a una comunidad de cristianos. Estamos en contra de aquella persona que dice: yo soy un cristiano, soy hijo de Dios, Cristo me salvó, pero no pertenezco a ninguna iglesia local, o no creo en la iglesia. Es una contradicción. Está diciendo que cree en algo y a la misma vez lo está rechazando, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo murió para salvar a su iglesia, y la iglesia son todo tipo de personas que Dios ha salvado a lo largo de la historia y que los ha reunido como un rebaño para pastorear, donde nosotros decimos que Jehová es nuestro pastor, que Jesús es nuestro pastor. Entonces es una contradicción que alguien dice que es cristiano, que cree en Dios o que ha sido salvado, pero que no pertenece a una iglesia local. Y no solamente esto, sino que ama a sus hermanos. Algunos dicen: no, yo amo a Dios nomás, no me junto con ningún otro cristiano porque no me entiende. Amo a Dios, pero no creo en la doctrina. Amo a Dios, pero rechazo la Biblia. Es una contradicción. Y algunos dirán: bueno, pero esto no puede existir. Existe. Existen personas que dicen que creen en Dios, pero rechazan la Biblia. Y la Biblia es la máxima autoridad que tenemos y por la cual Dios ha decidido revelarnos su voluntad. Entonces, el que ama a Dios, el que ama a Jesús, guardará sus mandamientos. La palabra de Dios será su tesoro. Dirá que ama a Dios, pero amará también a sus hermanos. Miren lo que dice este mismo escritor Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, estas son las características de una persona que ama a Dios. Los que aman a Dios tienen estas características. El versículo 21 al final dice que el que tiene sus mandamientos, vamos a leerlo entero. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y quiero que nos detengamos en la frase: y me manifestaré a él. La frase final, versículo 21.
me manifestaré a Él. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, me voy a manifestar a aquel que cree y guarda mis mandamientos y obviamente que me ama? Si hablamos de palabra manifestación, enseguida uno puede llegar a pensar a manifestaciones extrañas o distintas a la que la Escritura dice. Ahora, algunos han dicho, ¿sí?, de una manera antibíblica, yo hablo directamente con Dios o con Jesús. Él me habla audiblemente. Yo me manejo así con Dios. Él me habla, yo le obedezco y vamos bien. Él se me revela de una manera especial, me habla, me dice al oído lo que tengo que hacer y entonces yo voy y le digo a mi hermano o a mi hermana, Dios me dijo tal cosa para vos. Hay gente que se maneja así, dice, porque Jesús dijo que se manifestaría a nosotros. Y Él ha dicho que iba a mostrar cosas mayores y ocultas que todavía no conocemos. Sacan de contexto ese versículo también. Alguien me dijo hace un tiempo, yo no leo mucho la Biblia, no la entiendo. No leo mucho la Biblia y no la entiendo. Pero yo estoy convencida de que Jesús me habla al oído y de hecho lo hace. No podemos decir que eso proviene del Dios de la Biblia. Incluso causa terror o temor. Porque si algo te habla al oído y lo podés escuchar, podemos asegurar con la Biblia que no es Dios. Porque Dios ha decidido hablar a través de su santa palabra. ¿Sí? Entonces no existe eso de que yo no tengo comunión con Dios a través de la palabra de Dios, pero Dios me habla a mí particularmente al oído y me lo susurra. No sé qué será eso, pero de parte de Dios no viene. Y muchos le han atribuido estas manifestaciones extrañas al Espíritu de Dios, pero no es el Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver. Esto es un problema en nuestros días, porque aparecen muchas personas que se ponen unos nombres raros, ¿sí? Pastoras, apóstoles, profetas, no sé, visionarios, no sé qué nombre tendrán. Y dicen, el Señor me dijo, estaba viniendo, bajando por la escalera y me susurró al oído, decile a fulano. Y cuando esta persona me dijo esto, le dije, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que te dice esa voz que escuchás? Yo te lo dije, yo no creo personalmente que sea Dios, no sé qué será, pero no es Dios. Y me dice, no, por ejemplo, dice, yo fui y le dije a una hermana, vas a recibir un dinero, eso es lo que me dice el Señor, y a los 2 días esa persona recibió un dinero. Es lo mismo que yo les diga a todos los que trabajan acá, a fin de mes van a cobrar su sueldo. ¿Qué tiene de sorprendente? ¿Qué tiene de edificante? No sirve para nada, pero ellos dicen que experimentan este tipo de cosas y que es Dios guiándolos a esas cosas. Cuando Jesucristo dijo que se manifestaría a la persona que ama y que cree en Él, sería a través del Espíritu Santo, ¿sí? A esa comunión. Se manifestaría y se presentaría primeramente vivo delante de ellos después de la crucifixión. Ahora, si alguien viene con alguna palabra profética o alguna revelación y no tiene capítulo y versículo lo que trae, dijo un predicador, eso no proviene de Dios. Si cualquier palabra profética o cualquier revelación que alguien viene a decirnos no tiene capítulo y versículo de la Biblia, no proviene de Dios. Es una mentira. Porque la misma palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura. Y si algo viene de parte de alguna persona a decirnos algo que no concuerda con las Escrituras, debemos rechazarlo. Y si concuerda con las Escrituras, está de más, porque ya tenemos en la palabra de Dios lo que tenemos que obedecer y cómo debemos conducirnos. ¿Cómo se manifestará Jesús a aquellos que lo aman y creen en Él? Por medio de su Espíritu Santo viniendo a vivir al creyente. Ese es el contexto en el que estamos viendo esto. ¿De qué manera se manifestaría Jesús? Vendría con el Padre a vivir en la persona que nace de nuevo por medio del Espíritu Santo. Esa es la gran verdad de la Escritura. Si los que dicen que aman a Jesús o que aman a Dios no demuestran una vida de devoción a Dios y amor por la palabra de Dios, esa profesión es falsa. Decir que amamos a Dios, que somos hijos de Dios,
pero vivir de una manera contraria a la palabra de Dios, es mentira, es una contradicción. No se puede amar a Dios y descuidar su palabra. No se puede decir que soy cristiano, que creo en Dios y en Jesús y no pertenecer a ninguna iglesia local. Es una contradicción. No concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Entonces los que aman a Jesús van a demostrar por su manera de vivir. No van a ser perfectos, obviamente, pero van a tener un deseo, un amor por la palabra de Dios, un amor hacia los hermanos y un amor por el congregar y juntarse con los hermanos en la iglesia local, porque pertenece a la familia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver del versículo 16 al 20. Vamos a hablar del Espíritu Santo, que es lo que habla el texto, y va a comenzar y después lo va a desarrollar. Yo no me voy a detener mucho en esto, porque en el capítulo 16 vamos a hablar mucho del Espíritu Santo. Vamos a ver un pantallazo simplemente ahora. ¿De qué manera Jesús se iba a manifestar a los que lo aman y a los que creen en Él? A través del Espíritu Santo que vendría a ellos. El Espíritu Santo, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que muere con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir, no lo puede ver, ni lo conoce. Mas vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Con qué propósito Jesús va a rogar al Padre? ¿Con qué propósito va a rogar al Padre para que le dé otro consolador? Recuerden que estos 11 discípulos están turbados porque Jesús les ha dicho que Él tenía que irse al Padre, le sería quitado del medio de ellos. Bueno, Él dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, pero ¿con qué propósito? Justamente esto, enviar otro consolador. Jesús está consolando a sus discípulos. Y ellos están angustiados porque cuando no esté Cristo, ellos pensaban que iban a quedar solos, desamparados. Y Jesús es un consolador. Y ahora dice, yo voy a enviar a otro, igual a mí, otro consolador. Voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, como Jesús, que esté con ellos para siempre. Jesús no podía físicamente estar para siempre con ellos, porque tenía un propósito, ir a morir a la cruz, resucitar al tercer día y ascender a los cielos, al trono celestial a donde siempre perteneció, y volverá a buscar a su iglesia, pero todavía no es el tiempo. Entonces, el ruego de Cristo hacia el Padre es que envíe otro consolador, y acá donde comienza la actividad del Espíritu Santo de Dios, que también es Dios. Del Espíritu Santo de Dios en esta época se han dicho muchas blasfemias. Porque el Espíritu me dijo, el Espíritu dijo esto, el Espíritu provocó tal cosa en tal persona, el Espíritu provocó que tal persona se ría a las carcajadas durante toda la reunión y no deje escuchar la palabra de Dios. Entonces todos se ríen desenfrenadamente o hacen cosas extrañas y dicen el Espíritu de Dios estuvo en este lugar. Mentira. Podemos confirmar con la palabra de Dios que eso es una mentira. Esas no son manifestaciones del Espíritu Santo. Algunos le han dicho la borrachera del Espíritu a gente que está en una reunión y empieza a actuar como borracho, rompen sillas, atropellan a la gente. Y da risa esto, pero también da temor, porque eso no son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Son manifestaciones demoníacas, de Dios no proviene. Algunos dirán, no, pero cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo, algunos pensaron que estaban borrachos. Sí, pero Pedro lo aclara, él dice, es de mañana. No piensen que están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel.
¿sí? Entonces, eso de la borrachera del Espíritu, la risa santa y un montón de cosas, eso no proviene de Dios. No encontramos base sólida en la Biblia para respaldar esas manifestaciones. Si alguna vez te toca estar en un lugar así, salga corriendo. Cualquier persona que está en un lugar así debe salir de ahí, porque Dios no está ahí, y lo podemos afirmar. Porque esas cosas no provienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene otra función en la iglesia y está con el cristiano, pero no está avergonzando al cristiano y no está haciendo blasfemar el nombre de Dios con su comportamiento. El Espíritu Santo es un consolador que va a fortalecer al cristiano, estará con el cristiano para siempre, porque Jesús físicamente no podía estar con los discípulos. Este Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Jesús ha dicho en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tiene el mismo atributo que Jesús. El Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de verdad, y dice que estará en vosotros, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, mas vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora mora con vosotros. Ustedes son una manada pequeña, no deben temer, porque a Dios le ha agradado, ¿sí? Le ha placido daros el reino. Yo me tengo que ir, pero Él va a venir. Ahora está con ustedes, pero cuando yo me vaya, estará en vosotros, dentro de vosotros, el Espíritu Santo. Y entonces, versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo les es quitado, pero reciben el Espíritu Santo. ¿Sí? Son bendecidos con esta acción. Dios viene a vivir a la persona que nace de nuevo, en la persona del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viviendo en el creyente. Por eso decimos que es una contradicción que alguien diga que cree en Dios, que ama a Dios y se comporta de una manera contraria a la palabra de Dios. El propósito del Espíritu Santo es enseñar y recordar las palabras de Jesús a los cristianos mientras les trae consuelo. ¿Sí? El propósito del Espíritu Santo es enseñar y recordar las palabras de Jesús a los cristianos mientras les trae consuelo. Miren lo que dice el versículo 26 de Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo nunca va a decir o recordar alguna cosa que Jesús no haya dicho. Si contradice la Escritura lo que esos supuestos espíritus les hablan a las personas, si contradice la Escritura, si no tiene capítulo y versículo, no viene de Dios. Y también vamos a ver el capítulo 16, del 13 al 15. Juan 16, 13 al 15, para respaldar esto que estoy diciendo. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo ha dicho, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él les va a recordar mis palabras, los va a consolar, los va a fortalecer, les va a enseñar. Por eso un cristiano no es que encuentra cosas mágicas o se levantó a la mañana y dijo, tuvo una revelación anoche y ahora la Biblia dice esto. No, eso es mentira. Ahora sí podemos sentarnos delante de la palabra de Dios, estudiar las Escrituras, y el Espíritu Santo, el gran Maestro, nos enseñará las Escrituras, nos guiará a toda verdad. Y entonces nosotros podemos ver que esas manifestaciones extrañas que por ahí acontecen en algunos lugares son mentiras, porque el Espíritu Santo no va a hacer eso. Podemos afirmar con la Escritura que eso es una mentira. Huye de esos lugares. Entonces,
Dijimos que el propósito del Espíritu Santo es recordar y enseñar las palabras de Jesús a los cristianos mientras les trae consuelo. Todo lo que el Espíritu Santo hable lo hará por medio de la palabra de Dios y jamás va a contradecir lo que está escrito. Jamás. Pero recordemos todos los días esto. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis, dice el versículo 20, que yo soy en mi Padre y vosotros en mí. Ese día posiblemente sea el día de la resurrección de Cristo, que ellos conocerían que todo lo que Cristo dijo de Él, lo que la Biblia decía, lo que la ley del Antiguo Testamento decía acerca de Él, se cumplía porque Él iba a resucitar. La palabra de Dios dice que el alma de Cristo no iba a quedar para siempre en el Seol, ¿sí? La tumba no lo podía retener, entonces iba a resucitar. Y dice Él, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Puede estar hablando del día que Cristo resucitó y se presentó delante de ellos, o el día de Pentecostés, ¿sí? Donde el Espíritu Santo viene a los cristianos y ellos son investidos del poder y Cristo viene a vivir a ellos, Dios el Hijo, Dios el Padre, por medio de Dios el Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona y por lo tanto en la vida de la iglesia. Tenemos mucho para decir, pero debemos avanzar. En tercer lugar y último, veremos del 22 al 24, el templo de Dios. Jesús está consolando a sus discípulos. Les ha dicho que iría al Padre, les ha dicho que Él es la persona de Dios, que el que ha visto a Él lo ha visto a Dios, que sus oraciones serían respondidas, que Él estaría con ellos todos los días. Y ahora les dice, vendrá un consolador, yo enviaré al Espíritu de verdad para que esté en vosotros, para que ustedes estén dentro de Él también. El templo de Dios, la Biblia claramente dice que Dios no habita en templos hechos de mano, ¿sí? No hay edificio, no hay nada que pueda contener, ¿sí? Ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Ahora, de una manera muy misteriosa, pero bíblica, Dios viene a morar, a vivir en la vida de una persona cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, cuando nace de nuevo. Esa es obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se queda en la persona. Y vemos lo que dice el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? Él responde a la pregunta de Judas, no el Iscariote. Señor, ¿qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? O sea, Señor, nos estás prometiendo todo esto, pero te vas a manifestar a nosotros, no al mundo. Pensé que iba a ser al revés. Bueno, Judas, no el Iscariote, ¿sabes qué? Va a llegar el momento en que yo me tengo que ir, pero el Espíritu Santo vendrá a ustedes y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. No los dejaré huérfanos, estaré con vosotros. La morada del Dios Trino en aquellos que creen de verdad, que han nacido de verdad. Jesús promete dar el Espíritu Santo a los que lo aman, a los que creen y guardan sus mandamientos. Jesús se manifestará de una manera especial con los cristianos. Ellos son suyos. Dios el Padre se los ha dado. Miren lo que dice capítulo 17, verso 6. Jesús está orando a Dios y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Toda persona que ha creído en Cristo como Señor y Salvador le pertenece a Dios, le pertenece a Jesucristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso debemos guardar sus mandamientos.
El cristiano que ha entendido estas cosas no puede decidir, hoy es domingo, el día del Señor, pero decido quedarme en casa porque es el día del Padre, o porque es el cumpleaños de mi hijo, incluso porque es mi cumpleaños, o porque me llegó visita. ¿Te pertenece el día del Señor si sos un cristiano? No. ¿Te pertenece tu vida si sos un cristiano? No. Le pertenecemos a Él, somos de Él. El cristiano no es dueño de sí mismo. No debemos actuar como no cristianos. Debemos, si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Y Él ha mandado a que sus hijos se reúnan el primer día de la semana, porque es el día de Él, no es nuestro día. Pero yo tendría otros planes. Qué bárbaro que un esclavo, alguien que tiene un amo, que lo ama y que lo ha comprado para él, pueda decidir hacer lo que quiera. No tiene sentido. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No somos solamente del Señor a la hora de la muerte. Mientras vivimos, le pertenecemos al Señor. El Dios Trino habita en nosotros. Le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado con la sangre de Cristo. El Dios Trino viene a vivir a la persona por medio del Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo viven en el cristiano. Por eso puede manifestar amor hacia la palabra de Dios. Por eso puede manifestar amor hacia sus hermanos. Por eso puede decir que ama a Dios y que ama a sus hermanos. A los difíciles de soportar, a los difíciles de amar, sí, eso es cierto. Pero el mandato del Señor es que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Por eso leíamos hoy que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, bíblicamente no es un cristiano. Como decíamos al principio, la manera de corroborar quién verdaderamente es una profesión correcta es a través de la palabra de Dios. Cuando una persona es salvada por Jesucristo, sus pecados son perdonados, su maldad es limpiada y el Espíritu Santo viene a vivir en esa persona. En el mismo momento que nace de nuevo una persona que ha creído en Cristo, automáticamente el Espíritu Santo viene a vivir a él. Por lo tanto, Dios el Padre y Dios el Hijo vienen a vivir a la persona. El templo de Dios es la persona que ha nacido de nuevo y Dios lo ha elegido así. Es un misterio, pero la palabra de Dios lo dice, pero es una realidad. El Dios Trino que hizo los cielos y la tierra, al cual cantamos, que no puede ser contenido por nada, ha decidido venir a vivir a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Dice una pregunta: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque sois comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le está diciendo a los corintios: ¿ustedes no saben que ustedes fueron comprados y que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, donde Dios habita? Ustedes no son suyos, no son vuestros, le pertenecen a Dios. Fueron comprados por precio. Glorifiquen a Dios pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Por eso el consejo es a no hacer lo que querramos con nuestro espíritu, que no lo unamos a una ramera, que no profanemos el cuerpo. Debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma. Sí importa. Ahora, le pertenecemos a Dios, somos el templo de Dios. ¿Será que podemos hacer lo que queremos con nuestra vida? Porque nuestra vida le pertenece a Dios. No tenemos vida propia. Debemos amar y debemos obedecer sus mandamientos. Y ahí es donde se puede cumplir aquello que tanto nos cuesta entender, que la persona que ha sido salvada por Cristo ha sido comprada por la sangre de Cristo y ahora le pertenece a Dios. Anteriormente le pertenecía al diablo. Su padre era el diablo.
El diablo era nuestro padre, hasta que Dios nos compró y nos adoptó como hijos y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, para que vivamos para Él. Es una libertad que Dios nos ha dado. Pero el que ha entendido esto, que Dios habita en él, va a vivir para la gloria de Dios. Vivir para Dios cada día de nuestras vidas. ¿Quiere decir esto que tenemos que dejar de trabajar, dejar la familia y solamente vivir para Dios? No. Tenemos que trabajar, tenemos que sostener la familia y juntos como familia o solteros como estemos, debemos vivir para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Así como Dios me salvó a mí, yo quiero que otros se salven y les predico el Evangelio y les muestro quién es Dios a través de la Escritura. Y tengo esta esperanza, que Él no me dejaría huérfano. Y que también, como dice el versículo 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Porque Cristo está vivo, nosotros también viviremos eternamente. El cristiano es el templo de Dios. Por eso puede amar y guardar los mandamientos de Dios, porque Dios está obrando en él, por medio del Espíritu Santo, para hacerlo más parecido a Cristo, para santificarlo y guiarlo a toda verdad. Algunos por ahí dicen, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios para tu vida es la santificación, ¿sí? Que seas cada vez más santo, que te parezcas a Cristo a través de la transformación que hace el Espíritu Santo por medio de su palabra y obviamente obrando en medio de la iglesia local. El cristiano es templo del Espíritu Santo. El cristiano le pertenece a Dios, no se pertenece a sí mismo o a otra persona, le pertenece a Dios, es propiedad de Dios, templo de Dios, fue comprado por un alto precio, la sangre preciosa de Cristo. Debe estar consciente de eso para obedecer los mandamientos de su amo y no pisotear la sangre de Cristo con la que fue comprado, con la que fue lavado. La Biblia habla de eso. Todo aquel que dice que es cristiano, pero actúa en contra o que peca contra la santidad de Dios y vive como que si Cristo no importara, está pisoteando la sangre de Cristo. Y hay aquel que haga esto. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros. El cristiano fue comprado con la sangre de Cristo. Que hoy nosotros tengamos el gozo de la salvación, el perdón de nuestros pecados, fue porque Dios nos compró con la sangre de Cristo. Y eso tiene mucho valor para aquel que ama a Jesús y ama su palabra. Va a obedecer la palabra de Dios. Hebreos 10:29 dice, ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por común la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sí? Que tuviere por común o por inmunda la sangre que fue derramada. ¿Cuánto mayor castigo piensan que va a tener aquella persona que haya conocido esto y que voluntariamente decida rebelarse y pisotear la sangre de Cristo? Pero Cristo dice, no los dejaré huérfanos. Yo me voy al Padre, pero vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo de Dios. Mi Padre y yo vendremos. Miren lo que dice el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Toda persona que ha sido perdonada por Cristo, obviamente nació de nuevo porque el Espíritu Santo lo ha transformado. Y no necesita otra experiencia posterior, ni ninguna cosa extraña para que Dios habite en él, o para recibir el Espíritu Santo. Esto es automático, porque es el Espíritu Santo quien hace nacer de nuevo a la persona. Y ahí nomás se queda. Por eso la Biblia habla de nuestro comportamiento, que tengamos cuidado de no entristecer al Espíritu Santo que habita en nosotros.
Cada vez que pecamos, entristecemos al Espíritu Santo y ofendemos la persona de Dios y nos hacemos daño a nosotros. Por eso debemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe cada día. Para terminar, una pregunta, porque lo que quería enfatizar era que Jesucristo no dejaría huérfanos a sus discípulos, y a nosotros tampoco si somos sus discípulos. La promesa es: no los dejaré huérfanos. Ahora la pregunta es: ¿tenés padre o sos un huérfano? ¿Te ha abandonado? ¿Sos un huérfano tal vez? El que no ama a Jesús no ama su palabra. Es lo que dice el versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si no amas a Jesús, no amas su palabra, esto es evidente. Si no amas a Jesús y a su palabra, no hay ningún motivo para decir que sos un cristiano o que Dios es tu Padre. Porque no hay evidencias. Jesucristo lo está diciendo. Dios es Padre solamente de los que creen en Él y han nacido de nuevo. No crean la mentira de que todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que nacen de nuevo, que se arrepienten de sus pecados y Dios les da una nueva vida y viene a habitar en Él por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales creen en su nombre. El versículo termina ahí, pero sigue la palabra de Dios. Los cuales, sí, aquellos que reciben o que se les ha dado el derecho a la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La persona que nace de nuevo, que cree en Cristo, es porque Dios lo ha salvado, porque el Espíritu Santo ha transformado su vida. La palabra de Dios dice que los hombres están muertos en sus delitos y pecados y necesitan recibir vida, la cual es dada por Dios a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que le da vida a los muertos. El ejemplo y la ilustración más clara es la que tenemos por Lázaro. Cuando Cristo viene a la tumba, Lázaro está hace 4 días en la tumba muerto, ya estaba despidiendo olor, y él dice: Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Y sale. Bueno, eso es lo que ocurre cuando una persona cree en Cristo. Viene el Espíritu Santo, transforma su vida, le muestra la santidad de Dios y la persona ve todos sus pecados, se arrepiente y corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ahí comienza a ser una nueva persona porque el Espíritu Santo ha venido a habitar en él. Pero si eso no ha sucedido en tu vida, si te das cuenta que no sos un cristiano, que no sos un hijo de Dios, la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesucristo murió para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Corre a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y Él te perdonará. Arrepentite de tus pecados, esos pecados que te separan de Dios, y serás recibido como un hijo. Y el Dios Trino vendrá a vivir a tu vida y no serás huérfano, porque Dios estará con vos todos los días de tu vida, como lo está con su amada iglesia y con cada cristiano. Perdón. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo le llamo una doble bendición a esto, porque el Dios Trino viene a vivir en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero a la misma vez, Pablo después nos enseña que el cristiano ha sido metido dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios está en nosotros y nosotros estamos siendo la iglesia, estamos dentro, hemos sido bautizados, metidos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso vuelvo a repetir, como decía hoy, cualquiera que dice que ama a Dios, ama a Jesucristo, pero rechaza su iglesia, es una contradicción. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. 3 consolaciones para el cristiano.
porque el propósito de Jesús es consolar a sus discípulos, y el propósito de esta mañana es decirlo que no los dejaría huérfanos. Si alguien por ahí se siente como solo, abandonado o abandonada, pero si tenés la esperanza en Jesucristo no podés sentirte huérfano porque no estás solo. 3 consolaciones para el cristiano. Número 1, no estamos solos. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Cristo viene en la persona del Espíritu Santo a vivir con nosotros. Y el versículo 23 dice, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. También ha dicho Mateo 28:20 al final, después de dar la gran comisión, antes de ascender a la gloria. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Una y otra vez Cristo nos ha repetido que Él estará con nosotros, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Qué alegría, qué esperanza, qué confianza, qué consuelo es que Él está todos los días con nosotros. No estamos solos. ¿Sí? Eso es número 1, una de las consolaciones. No estamos solos. Creo que era Spurgeon que decía que una persona está mejor acompañada cuando está sola, una persona que es cristiana, porque Dios está con él. Que cuando estamos con un montón de gente, a veces estamos rodeados de gente, pero estamos solos. ¿Sí? Porque estamos entretenidos en muchas cosas, perdemos mucho tiempo y no vamos en la soledad nuestra a estar con el Dios Trino delante de su palabra y deleitarnos en oración y en lectura y meditación de su palabra. En estas 3 consolaciones, número 2, viviremos eternamente. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ustedes me verán, el mundo no me va a ver más. Jesucristo, después de resucitar, apareció a sus discípulos. No se apareció en las sinagogas nuevamente. Solamente sus discípulos lo vieron y testificaron que Él estaba vivo. Era la locura de la predicación de la época, que aquel que habían crucificado había resucitado de los muertos y ha aparecido a más de 500 hermanos. Es una locura para aquel que no cree, pero para el que cree es poder de Dios y es de mucha confianza, mucho consuelo y esperanza. El punto 2 dice, viviremos eternamente. La garantía de que nosotros viviremos eternamente en el cielo es la resurrección de Jesucristo. ¿Vamos a morir? Sí. No somos eternos en cuerpo físico en esta tierra. Vamos a morir, tenemos que pasar por la puerta de la muerte. Pero dice un predicador, lo que más puede hacernos la muerte es entregarnos a los brazos de Cristo, a un cristiano. Obviamente alguien que no cree, cuando muere, es echado al infierno, al lago de fuego. Pero nosotros, nuestro consuelo es que no estamos solos, que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, vive en nosotros en Él. En segundo lugar, viviremos eternamente, y la garantía de que nosotros después de morir resucitaremos para estar siempre con el Señor es que Jesucristo resucitó y está vivo. Él está vivo. Y en tercer lugar, Juan 14, versículo 3, es que Jesús volverá a buscarnos. Él volverá por su iglesia, Él volverá por nosotros. No estamos solos, viviremos eternamente y Jesús volverá a buscarnos. Cuando inició toda esta consolación, Él le dice en el capítulo 14, verso 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré a vosotros otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas son las consolaciones, así de una manera breve, que encontramos en este texto. Hay muchas más, pero quiero enfatizar esto. No estamos solos. Él ha dicho, no los dejaré huérfanos. Podemos confiar en eso. Viviremos eternamente, o sea, mi esperanza está en la gloria, mi esperanza está en la resurrección de Cristo, porque Él resucitó. Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y no es una mentira, porque Dios no puede mentir. Y en tercer lugar, así como Él se fue, Él volverá a buscarnos para llevarnos para siempre con Él. Él lo ha dicho en su palabra y esto es verdad. Años más tarde, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, 1 de Corintios, dice esto, hablando de la resurrección y de la esperanza que tenemos. Dice, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Nosotros no esperamos nada de este mundo. Simplemente
ataques y rechazos y martirios en otras partes del mundo. Pero aquel que es cristiano y tiene esta esperanza, sabe que no está solo, sabe que vivirá eternamente y sabe que Jesucristo volverá. Entonces su esperanza está en la gloria, no en este mundo. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Estás esperando a Cristo, su regreso, con mucha alegría? ¿Pensás en ese momento en que Él nos lleva a la gloria, en el momento en que muramos y seamos presentados delante de Dios, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor? Y Cristo estará allí y estaremos para siempre con Él. Ese es el consuelo y la esperanza del cristiano cuando está en un mundo donde sufre y es perseguido y es rechazado y sufre enfermedades, desprecios y demás. Recuerden esto todos los días. Jesús ha dicho: no los dejaré huérfanos. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, porque nos trae consuelo como le trajo a tus discípulos en aquel momento, donde ellos pensaban que tú los dejarías solos. Gracias porque en este mundo de tinieblas, donde pasan tantas cosas horribles, podemos tener la fortaleza de tu palabra, que es fiel, que tú nos has dicho que no nos dejarías huérfanos, Señor. Podemos decirte, Padre, podemos decirte que tú eres nuestro Padre, porque Jesucristo ha perdonado nuestros pecados y tú, bendito Dios, nos has adoptado como hijos en tu familia. Gracias, bendito Dios, porque pertenecemos a la iglesia y la iglesia es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria y que cada día reflejemos el carácter de Cristo, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, pero que vivamos con esta esperanza. Y si alguno está sin esperanza, desanimado, que con tus palabras, Señor, nos animemos, nos consolemos unos a otros, porque tu palabra fue escrita para nuestra enseñanza, también para nuestro consuelo. Tenemos este consuelo de que no quedaremos para siempre en una tumba, sino que resucitaremos, así como Cristo resucitó de los muertos. Nosotros también viviremos para siempre con Él. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.